Hay una parte de esta historia que casi nadie quiso mirar de frente. La vida de Sergio Gómez, el icónico vocalista de K-Paz de la Sierra, estaba llena de éxitos y aplausos, pero tras la fachada de la fama se ocultaban secretos oscuros y amenazas mortales. Su trágica muerte, un secuestro seguido de una brutal tortura, dejó un vacío en la música regional mexicana y un misterio que persiste hasta hoy. Felicitas García, su esposa, ha roto el silencio y revelado detalles inquietantes que muchos temían escuchar. ¿Realmente fue una traición de su círculo cercano o un plan orquestado por fuerzas más siniestras? Porque para entender esto, hay que mirar cómo operaban las sombras que rodeaban a Sergio. Para desvelar la verdad detrás de su asesinato, debemos retroceder y explorar los oscuros caminos que llevaron a su final. Felicitas García finalmente decide contar lo que había permanecido oculto durante tanto tiempo. Lo que reveló no solo confirmaba sospechas, sino que también encendía la llama de un interés renovado en torno a la vida de Sergio. A pesar de su brillante carrera, había un trasfondo de amenazas y advertencias que, hasta ahora, se habían mantenido en la penumbra. Los ecos de su éxito resonaban, pero las sombras de su vida privada eran igualmente intensas. En sus últimos días, el cantante había recibido advertencias inquietantes. Aquellos que lo rodeaban notaron un cambio, una inquietud palpable que se hacía presente en su comportamiento. Se hablaba de una mujer que lo seguía, un rostro desconocido que parecía estar siempre al acecho. Las advertencias se tornaron más serias. Un ambiente de tensión crecía en su vida, mientras que los rumores sobre su seguridad se intensificaban. La comunidad de la música regional empezaba a darse cuenta de que Sergio estaba navegando en aguas peligrosas. Las noches de conciertos, que solían ser un desahogo de alegría y música, se convirtieron en un campo de batalla emocional. La presión aumentaba y los llamados amenazantes se multiplicaban. Voces desconocidas le advertían sobre las decisiones que estaba tomando, instándole a tener cuidado. Felicitas, al percibir la angustia de su esposo, comenzó a indagar más sobre la misteriosa figura que lo seguía. Con cada día que pasaba, su preocupación se transformaba en un temor inminente. El 2 de diciembre de 2007, todo cambió. En una noche como tantas otras, cuando la banda se dirigía a Michoacán, un convoy de vehículos comenzó a seguirlos. La situación se tornó crítica cuando los secuestradores, armados y organizados, lograron detener la camioneta de Gómez. Lo que sucedió después fue un desenlace trágico y violento que dejó a la comunidad musical en estado de shock. Las horas que siguieron a su secuestro se llenaron de incertidumbre y miedo, hasta que la noticia de su muerte llegó como un rayo, devastando a todos los que lo conocían. La brutalidad de su asesinato fue un mensaje claro, una señal de que las sombras que lo rodeaban no eran meras especulaciones. Las circunstancias de su muerte revelaban un mundo oscuro, donde los límites de la fama y el crimen se cruzaban de maneras que pocos podían imaginar. La noticia se propagó rápidamente, y con ella surgieron teorías que intentaban explicar lo inexplicable. ¿Fue un acto de venganza? ¿Un error de cálculo en un juego peligroso? Las preguntas se multiplicaban, pero las respuestas eran esquivas. Mientras tanto, aquellos que lo amaban intentaban encontrar consuelo en la música que había dejado atrás. La comunidad se unió en un duelo que resonó más allá de su muerte. Sin embargo, el eco de su legado se mezclaba con la angustia de no saber la verdad detrás de su final. Cada nueva revelación, cada rumor que emergía, parecía abrir más puertas a un laberinto de secretos y mentiras. Felicitas, con cada palabra que compartía, arrojaba luz sobre la oscuridad que había envuelto la vida de su esposo. La historia de Sergio no solo era un relato de éxito, sino también de advertencias ignoradas y decisiones fatales. La lucha por entender lo que realmente sucedió estaba lejos de terminar.
La búsqueda de respuestas continuaba. Y con cada revelación la historia se tornaba más compleja, más inquietante, dejando a todos preguntándose, ¿qué sombras aún permanecen sin revelar? La angustia de Felicitas García se siente en cada recuerdo. Las noches en las que Sergio, su esposo, mostraba una inquietud palpable. Eran momentos en los que la risa y el éxito se entrelazaban con un presagio oscuro. Él, aclamado por miles, vivía bajo la sombra de amenazas que se volvían cada vez más inquietantes. A medida que su carrera despegaba, también lo hacía un ambiente de peligro. La noche del 2 de diciembre de 2007, un convoy de secuestradores interceptó a Sergio y su banda. Se dirigían a Michoacán, un destino que, aunque prometía un nuevo espectáculo, también escondía un desenlace trágico. La noticia de su secuestro se mantuvo en secreto durante horas, una decisión que buscaba evitar una escalada de violencia. Sin embargo, la brutalidad de su asesinato fue un golpe devastador para la comunidad musical. Aparte de la pérdida, las preguntas comenzaron a surgir. ¿Qué fuerzas oscuras se habían alineado para acabar con su vida? Los rumores sobre traiciones en su círculo íntimo empezaron a circular como un eco de advertencias que nunca fueron escuchadas. Amigos cercanos recordaban las advertencias que él desestimaba, como si su carisma y éxito lo blindaran de los peligros que acechaban. El descubrimiento de su cuerpo, hallado cerca de la carretera, reveló la crueldad de su final. La comunidad se estremeció al enterarse de que no solo había sido asesinado, sino que había sufrido torturas inimaginables. Las versiones sobre su muerte no cesaban, y cada nueva teoría parecía más inquietante que la anterior. ¿Acaso había algo más que simples celos o traiciones detrás de su trágico destino? Mientras la búsqueda de respuestas continuaba, la figura de Felicitas se alzaba como la voz que rompía el silencio. Su valentía al hablar sobre las advertencias que Sergio había recibido resonaba en cada rincón. La historia de su amor se entrelazaba con la tragedia de un hombre que, a pesar de su éxito, no pudo escapar de los peligros que la fama atrae. Las semanas se convirtieron en meses, y la investigación avanzaba lentamente, dejando a la comunidad con más preguntas que respuestas. La Procuraduría General de la República finalmente identificó a un sospechoso, Arnoldo Rueda Medina, un nombre que resonaba con el peso del crimen organizado. Sin embargo, la conexión entre este individuo y el asesinato de Sergio seguía siendo un rompecabezas sin resolver. A lo largo de este recorrido, la vida de Felicitas se convirtió en un testimonio de resiliencia. Ella y sus hijos enfrentaron el dolor mientras gestionaban el legado de Sergio. La lucha por mantener viva su memoria se tornó en un desafío constante, con viejos conflictos resurgiendo en el camino. Las disputas legales y las tensiones con antiguos compañeros de banda añadieron más capas a una historia ya de por sí compleja. La comunidad musical no solo lloraba la pérdida de un ícono, sino que también enfrentaba la realidad de un mundo donde la violencia y la fama a menudo se entrelazan de maneras trágicas. Cada recuerdo de Sergio evocaba no solo su música, sino también las sombras que acechaban detrás de su éxito. La pregunta persiste: ¿qué fuerzas ocultas operaban en el trasfondo de su vida? Mientras la historia de Sergio Gómez se desarrolla, cada revelación de Felicitas se convierte en una pieza clave del rompecabezas. Aún quedan secretos por descubrir, y la búsqueda de la verdad sigue siendo un camino lleno de incertidumbres. La memoria de un hombre que llegó a la cima solo para ser derribado por fuerzas que nunca se revelaron por completo, continúa resonando en el corazón de quienes lo conocieron y amaron. La angustia de Felicitas García se profundiza con cada recuerdo de su esposo, un artista venerado que enfrentaba un peligro creciente. En la noche del 2 de diciembre de 2007, su vida se interrumpió abruptamente cuando un grupo de secuestradores lo interceptó en su camino hacia Michoacán. Su asesinato, mantenido en secreto durante horas,
conmocionó a la comunidad musical y desató un torrente de interrogantes sobre las fuerzas siniestras que pudieron haber conspirado contra él. Los rumores de traiciones en su círculo cercano comenzaron a surgir, recordando las advertencias que Sergio había desestimado, confiado en su éxito. El hallazgo de su cuerpo, evidenciando torturas inimaginables, dejó a todos en estado de shock y alimentó teorías inquietantes respecto a su muerte. Mientras la investigación avanzaba lentamente, Felicitas se convirtió en una voz valiente que rompía el silencio, compartiendo las advertencias que su esposo había ignorado. La identificación de un sospechoso, Arnoldo Rueda Medina, conectó el caso con el crimen organizado, aunque la razón detrás de su asesinato seguía siendo un enigma. Felicitas y sus hijos se enfrentaron al dolor mientras luchaban por mantener viva la memoria de Sergio, lidiando con disputas legales y tensiones con antiguos compañeros de banda. La comunidad no solo lloraba la pérdida de un ícono, sino que también confrontaba la cruda realidad de un mundo donde la fama y la violencia estaban entrelazadas. La búsqueda de la verdad se tornó urgente, con cada revelación de Felicitas como una pieza crucial en un rompecabezas aún sin resolver. El ascenso de Sergio como ícono del duranguense se presenta como una estructura opresiva. La fama atrajo tanto admiradores como peligros. En la cúspide de su carrera, su vida estaba marcada por un brillo que, a pesar de todo, ocultaba sombras. Las tensiones y celos comenzaron a desbordarse, desatando disputas legales en su banda. Aunque la popularidad de Sergio parecía imparable, la presión de mantener el éxito ocultaba riesgos inquietantes. A medida que las noches de espectáculos se sucedían, algo oscuro comenzó a acecharlo. Las advertencias de amigos y colegas sobre una joven que lo seguía se convirtieron en ecos de una amenaza latente. A pesar de los rumores que circulaban, Sergio mantuvo su actitud despreocupada, confiando en su carisma y en la atención de sus admiradoras. Pero las llamadas amenazantes empezaron a perturbar su tranquilidad, voces en la oscuridad que le advertían sobre el peligro inminente. La inquietud se intensificó en su hogar, donde su esposa sintió que algo no andaba bien. El día fatídico llegó, y la presión de cumplir con un compromiso laboral llevó a Sergio a ignorar las advertencias. Cuando un convoy de vehículos lo persiguió, la situación se tornó crítica. La detención violenta por parte de hombres armados selló su destino. Horas después, su cuerpo fue hallado, y la brutalidad de su muerte dejó una marca indeleble en la memoria colectiva de quienes lo admiraban. Las semanas que siguieron su asesinato fueron un torbellino de teorías y especulaciones. La falta de respuestas se volvió angustiante, mientras que los ecos de su voz seguían resonando en la comunidad. La figura de Felicitas emergió como un faro de resistencia, enfrentando las sombras del pasado y luchando por mantener viva la memoria de su esposo en medio del silencio que intentaba ahogar su historia. El proceso de investigación se alargó, pero la esperanza de justicia nunca se extinguió. Felicitas se convirtió en portavoz de un dolor colectivo, compartiendo las advertencias que su esposo había desatendido. La búsqueda de la verdad se convirtió en un acto de resistencia, mientras la comunidad luchaba por comprender la complejidad de un mundo donde la fama podía ser mortal. Con cada revelación, la historia de Sergio seguía viva, desafiando al olvido y pidiendo justicia en un entorno donde la violencia y la música se entrelazaban de manera trágica. La angustia que sintió Felicitas García fue profunda. Cada recuerdo de su esposo la atravesaba como una lanza. Él, un artista adorado, había sido asesinado en un acto brutal el 2 de diciembre de 2007. Su muerte no solo impactó a su familia, sino que conmovió a toda la comunidad musical. La noticia llegó envuelta en un manto de silencio, una revelación que sacudió los cimientos de la industria. El descubrimiento de su cuerpo, marcado por evidencias de tortura, desató un torrente de teorías sobre su muerte, dejando a Felicitas como la voz que rompía la oscuridad.
compartiendo las advertencias que su esposo había desestimado. La identificación de un sospechoso, Arnoldo Rueda Medina, conectó su trágico destino con el crimen organizado. A pesar de que el motivo detrás del asesinato seguía siendo un misterio, la búsqueda de justicia se intensificaba. Felicitas y sus hijos no solo enfrentaron el dolor por su pérdida, sino también disputas legales con aquellos que una vez fueron amigos de Sergio. La comunidad lloraba la pérdida de un ícono, mientras se enfrentaba a la dura realidad de la violencia que acechaba el mundo de la fama. La presión por mantener el éxito a menudo ocultaba riesgos inquietantes. Las advertencias sobre una joven que seguía a Sergio resonaban como ecos de una amenaza inminente. Ignorando las llamadas amenazantes, él continuó en su camino, llevando consigo la carga de un destino trágico. Las semanas que siguieron a su asesinato fueron una mezcla de confusión y especulación. Felicitas emergía como un faro de resistencia, intentando mantener viva la memoria de su esposo en un entorno lleno de sombras. Los detalles sobre su secuestro eran escalofriantes. En la madrugada de aquel fatídico día, tras un concierto, Sergio se dirigía a Michoacán con su banda. Había recibido advertencias de no presentarse aquella noche, pero la presión era abrumadora. Los boletos estaban vendidos. La obligación de cumplir con el espectáculo lo llevó a ignorar los presagios. En la carretera, un convoy de al menos 10 vehículos los siguió. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Lo que sucedió a continuación fue inevitable y devastador. Los secuestradores eran muchos, armados y decididos. En cuestión de minutos, la camioneta de Sergio fue acorralada. No hubo opción de resistencia. Los hombres entraron en la unidad, exigiendo que Sergio descendiera. Horas después, sus acompañantes fueron liberados, pero el destino del cantante ya estaba sellado. La noticia del secuestro permaneció en secreto durante horas, quizás para evitar que la violencia estallara aún más. Finalmente, su cuerpo fue encontrado, arrojado a un lado de la carretera, un testamento del horror que había sufrido. La brutalidad de su asesinato dejó a todos atónitos. No fue un final rápido, sino un tormento prolongado. Las especulaciones comenzaron a surgir, pero las respuestas eran escasas. En medio de la confusión, la figura de Felicitas se alzaba como un símbolo de lucha por la verdad, cada palabra suya una pieza en un rompecabezas aún por resolver. Mientras los medios comenzaban a cubrir el caso, surgieron teorías inquietantes. Las imágenes de su cuerpo, que circularon en las redes sociales, generaron más preguntas. ¿Quién había filtrado esas fotos? ¿Era un mensaje? La violencia del crimen organizado estaba en su apogeo, y Sergio, en su estrellato, se había convertido en una víctima de un mundo donde la fama y el peligro a menudo coexistían. Con el paso del tiempo, la investigación avanzaba lentamente. En 2011, un avance significativo ocurrió cuando las autoridades apuntaron a Arnoldo Rueda Medina como el principal sospechoso. Su arresto reveló el poder que mantenía en México. Un sicario temido por su implacable crueldad. Sin embargo, el verdadero autor intelectual de este crimen permanecía en las sombras, su identidad aún un misterio. La búsqueda de respuestas continuaba. Mientras tanto, la vida de Felicitas y sus hijos se transformaba. Tomaron el control del legado musical de Sergio, enfrentando disputas legales con antiguos miembros de la banda. Las tensiones surgían, alimentando aún más las especulaciones sobre su muerte. La verdad parecía inalcanzable, y la memoria de Sergio se mantenía viva en cada canción, en cada recuerdo compartido. La vida de un artista, tan brillante y llena de promesas, se había desvanecido en un instante. Su legado perduraba, pero las preguntas sobre su trágico final seguían flotando en el aire, esperando ser respondidas. La historia de Sergio Gómez no solo reflejaba su música, sino también los oscuros caminos que a menudo se entrelazan con el éxito. Su voz aún resonaba,
Pero ¿qué secretos quedaban por descubrir? La vida de Felicitas García se tornó sombría tras la muerte de su esposo. Un artista notable. Su pérdida no solo devastó a su familia, sino que también impactó a toda una comunidad. La brutalidad del crimen, marcado por torturas, dejó cicatrices profundas. El 2 de diciembre de 2007, cuando su mundo se desmoronó, quedó claro que la sombra del narcotráfico acechaba en cada rincón de su vida. Mientras la búsqueda de justicia avanzaba a pasos lentos, la figura de Sergio se convirtió en símbolo de resistencia. Felicitas no solo enfrentaba su propio dolor, sino también un laberinto legal lleno de traiciones y deslealtades. Su lucha por preservar la memoria de Sergio se convirtió en una batalla constante, enfrentándose a antiguos amigos que, en vida, habían compartido el escenario con él. Las canciones de su esposo resonaban en cada rincón, pero el eco de su trágico final seguía presente. Los eventos que rodearon el secuestro de Sergio revelaron un panorama aterrador. Bajo la presión de su carrera, él ignoró las advertencias que le llegaban. A pesar de las voces que le instaban a tener cuidado, la necesidad de cumplir con sus compromisos lo llevó a Michoacán. Allí, una emboscada lo esperaba. Un convoy armado cerró el paso a su camioneta. La escena se tornó caótica. La vida de Sergio pendía de un hilo. El secuestro se mantuvo en secreto durante algunas horas. Sin embargo, la noticia de su brutal asesinato pronto inundó los medios. Las especulaciones sobre los motivos detrás de su muerte comenzaron a surgir. Algunos hablaban de traiciones desde su círculo más cercano, mientras otros apuntaban hacia el crimen organizado. Las teorías se multiplicaban, pero la verdad permanecía oculta, como un fantasma en las sombras. Con el tiempo, la investigación tomó giros inesperados. El arresto de Arnoldo Rueda Medina, señalado como uno de los responsables, reveló la complejidad del crimen. La influencia del narcotráfico se hacía evidente, pero aún quedaban preguntas sin respuesta. La conexión de Rueda Medina con el cártel La Familia Michoacana solo abría más interrogantes sobre la red de poder que operaba en la oscuridad. Mientras tanto, Felicitas y sus hijos intentaban reconstruir sus vidas en medio del caos. La música de Sergio continuaba sonando, pero cada acorde traía consigo el peso del recuerdo. Las tensiones surgieron entre quienes compartieron la vida de Sergio, y las disputas legales por el legado musical no hacían más que alimentar las especulaciones sobre su muerte. En una comunidad marcada por el dolor, la memoria de Sergio se mantenía viva, pero las sombras del pasado seguían acechando. La historia de Sergio Gómez no solo es un relato de fama y éxito, sino también un recordatorio de los peligros que acechan a quienes se encuentran en el corazón de la industria musical. La lucha de Felicitas por mantener viva su memoria es un testimonio de la resiliencia ante la adversidad. Este recorrido nos invita a reflexionar sobre las complejidades de la vida de un artista, las decisiones que tomamos y las sombras que pueden seguirnos a lo largo del camino. Las preguntas persisten, y el eco de su música continúa resonando, mientras la búsqueda de respuestas sigue abierta. La vida de Felicitas García se tornó oscura después de la muerte de su esposo. La trágica partida de Sergio dejó una huella imborrable en su familia y en la comunidad. Desde el brutal asesinato, la lucha por justicia se convirtió en un laberinto de traiciones. La sombra del narcotráfico se hizo evidente, especialmente tras aquel 2 de diciembre de 2007, cuando la búsqueda de respuestas se topó con un entorno lleno de especulaciones. El secuestro de Sergio, que ocurrió tras desestimar advertencias sobre su seguridad, terminó en una emboscada en Michoacán. La noticia de su asesinato se esparció rápidamente, generando teorías sobre traiciones y la implicación del crimen organizado. A medida que avanzaba la investigación, la complejidad del caso se hacía palpable. El arresto de Arnoldo Rueda Medina, vinculado al cártel La Familia Michoacana, planteó más interrogantes sobre las fuerzas que operaban tras el crimen. Mientras tanto,
Felicitas y sus hijos intentaban reconstruir sus vidas, pero la música de Sergio seguía resonando, trayendo consigo el peso de los recuerdos. En una comunidad marcada por el dolor, su legado se mantenía vivo, aunque las sombras del pasado continuaban acechando, dejando la búsqueda de respuestas abierta y llena de incertidumbre. Las teorías sobre su muerte, las advertencias ignoradas y la misteriosa figura de la mujer que lo seguía, todo se entrelazaba en un entramado complejo que exigía respuestas. Poco después de su muerte, se reveló que Sergio había estado recibiendo amenazas. Las advertencias de mantenerse alejado de ciertos círculos se convirtieron en un eco de lo que estaba por venir. La presión de la fama y el éxito, que una vez lo elevaron, comenzaron a convertirse en su carga. Al final, su secuestro y asesinato no fueron solo actos de violencia, sino una representación de un mundo donde la fama y el peligro coexisten de manera inquietante. La investigación se tornó cada vez más intrincada, revelando conexiones con el narcotráfico y un entorno donde la lealtad era efímera. Con cada detalle que salía a la luz, la figura de Rueda Medina se perfilaba como un personaje central en esta historia trágica. Pero la verdadera pregunta persistía. ¿Quién había dado la orden? ¿Qué fuerzas ocultas operaban detrás de su muerte? El silencio sobre los motivos y las conexiones continuaba, mientras la comunidad seguía buscando respuestas. La vida de Felicitas se convirtió en un constante recordatorio de la fragilidad de la existencia, y la música de Sergio, un eco de lo que pudo haber sido. La tensión en torno a su legado y las circunstancias de su muerte continuaba creciendo, aguardando el momento de revelarse en su totalidad. Las sombras aún acechaban, y la búsqueda de justicia seguía abierta. El eco del silencio se convirtió en un grito desgarrador cuando Felicitas García, tras años de reflexión, decidió alzar la voz. Había un peso en su corazón, una necesidad de buscar la verdad que la llevó a hablar, aunque el dolor la acompañara. Su vida se había visto marcada por la tragedia, y el asesinato de Sergio fue solo el inicio de un laberinto de incertidumbres y secretos. La muerte de su esposo, un ícono de la música, no era solo una pérdida personal, era un punto de inflexión en la historia de una comunidad, una narrativa entrelazada con sombras de narcotráfico y traiciones. La revelación de que su asesinato podría estar ligado a un conflicto más profundo dentro del mundo del crimen organizado transformaba la percepción pública. Ya no era solo el trágico destino de un artista, era la manifestación de un sistema violento que se alimenta de la ambición y la traición. Mientras Felicitas intentaba reconstruir su vida, el legado de Sergio continuaba resonando. La música que había creado ahora se mezclaba con un profundo anhelo de justicia. Las amenazas que había recibido antes de su muerte se convertían en un recordatorio escalofriante de los peligros que acechaban a quienes brillan en la oscuridad. La figura de Arnoldo Rueda Medina, arrestado y vinculado al cártel La Familia Michoacana, se erguía como un símbolo de las fuerzas que operaban en las sombras, pero la verdad aún parecía eludir a todos. La conexión de su muerte con el narcotráfico planteaba nuevas preguntas sobre el entorno en el que Sergio se movía. Las especulaciones sobre la traición de aquellos cercanos a él no hacían más que añadir capas a un misterio que parecía no tener fin. El dolor de Felicitas, la lucha por entender lo que había sucedido y la búsqueda de respuestas se entrelazaban con la historia de un hombre que, pese a su éxito, había estado atrapado en una red de amenazas y peligros inminentes. Las revelaciones de Felicitas no solo desnudaban la tragedia de su marido, sino que también abrían la puerta a reflexiones más profundas sobre la fragilidad de la fama. La luz que una vez iluminó a Sergio ahora revelaba las sombras que lo rodeaban, dejando a todos preguntándose qué había sucedido realmente en sus últimas horas. La historia de Sergio Gómez, marcada por la tragedia, ahora se convertía en un símbolo de las luchas no solo de un artista,
sino de muchos que enfrentan las consecuencias de un mundo despiadado. El legado de Sergio, su música, su voz, permanecía. Pero la incertidumbre sobre su muerte y los secretos que aún quedaban por descubrir dejaban una estela de preguntas. ¿Quién realmente estaba detrás de su asesinato? ¿Qué fuerzas ocultas operaban en su entorno? Las respuestas seguían siendo esquivas, mientras la historia de Felicitas se convertía en un recordatorio de la lucha por la verdad en medio de tanto dolor.